Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo nuestro maravilloso público, sean bienvenidos a su podcast. El día de hoy nos acompañan mis compañeras Alma, Jacqueline, Mónica, Yuridia y un servidor Ociel Rojas. En esta primera transmisión que está enfocada en el derecho mercantil, les hablaremos acerca de los siguientes temas que son concepto y evolución histórica del derecho mercantil, actos de comercio y lo referente a ellos como lo son sus elementos, clasificación y efectos que más adelante les mencionaremos. Los sujetos pertenecientes al derecho mercantil como lo son las personas físicas y morales, de las cuales de igual manera mencionaremos los atributos que éstas mismas poseen, así como también sus derechos y obligaciones frente a la ley, contemplando la capacidad que estos mismos poseen, comercio electrónico y la ley de protección al consumidor, todo con el fin de que podamos ayudarlos a tener más referencias y conocimiento respecto a todos estos temas que quizá en algún momento determinado de sus vidas les pueda ayudar, así que sin nada más que agregar, comencemos. Para dar inicio a esta emisión, me agradaría que comenzáramos con lo principal, que es definir lo que es el derecho mercantil. Como sabemos, el derecho es un sistema normativo que regula la conducta social, producida y garantizada coactivamente por el poder político de una autoridad soberana, es decir, la autoridad más elevada o suprema, que reside en un estado o nación, que facilita y asegura la convivencia o cooperación social. Sin embargo, el día de hoy nos encontramos con lo que es el derecho mercantil, el cual es un derecho comercial o derecho del comercio. Es una rama del derecho privado que, en pocas palabras, regula la realización de actos de comercio. Esto, a grandes rasgos, es un derivado del derecho que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos en el mercado, que serían los comerciantes. Una vez explicado esto, podemos proceder al proceso histórico del derecho mercantil hasta nuestros días. El derecho mercantil surge en la Edad Media, frente a la rigidez y formalismo del derecho civil, pues los comerciantes sienten la necesidad de unas normas que se adapten mejor a los requisitos del comercio, y que en la época romana fue donde comenzó el comercio con la compraventa de mercadería, y en el sistema feudal se desarrolló el comercio gracias a la agricultura. Así es, y en la Edad Moderna se caracterizó por una transformación progresiva de dichas notas, con la afirmación del Estado Nacional, comunidad política y la significación económica del mercantilismo y el cambio sociocultural de la época. Esta tomó una transformación, pues se olvidó de su objetivo, que era regular las normas que rigen una clase social. Por lo tanto, la replantaron como un conjunto de normas que se encargan de regular una actividad sin importar la profesión de... En Grecia se desarrolló un poco más el derecho mercantil, cuando surge el derecho marítimo, donde una nueva materia entra en juego, lo que son los depósitos de mercancías, y así los comerciantes comenzaron por agruparse y tener una mejor defensa de sus intereses, y al principio esas prácticas mercantiles fueron verbales, y más tarde las escribieron en estatus. Tiempo después llegó la revolución industrial a transformar la economía, y empezó a tener grandes masas de capital para conseguir los fines con los que querían. Así es, y en la Edad Moderna se caracterizó por una transformación progresiva de dichas notas, con la afirmación del Estado Nacional, comunidad política y la significación económica del mercantilismo y el cambio sociocultural de la época. Esta tomó una transformación, pues se olvidó de su objetivo, que era regular las normas que rigen una clase social. Por lo tanto, la replantaron como un conjunto de normas que se encargan de regular una actividad sin importar la profesión de... La concepción hoy dominante es la que entiende que el derecho mercantil es el derecho que regula la actividad habitual de las empresas. El concepto de derecho mercantil gira por lo tanto en torno a lo que es una empresa y cuál es su actividad típica. Una vez dada la información acerca de su evolución histórica, podemos dar paso a lo que son en sí los famosos actos de comercio, y es que no es nada más ni menos que los actos de naturaleza privada que tienen por objeto crear, transferir, modificar o extinguir derechos u obligaciones, y que tiene como objetivo principal obtener un lucro mediante esa transacción. Lo interesante aquí es que podemos estar hablando de cualquier bien y se adquiere para transmitirlo con la mira de lucrar, es decir, de especulación. Especulación comercial quiere decir sencillamente que uno adquirió un bien para poder lucrar, es decir, poder venderlo más caro en un futuro, y esto podemos tomarlo como la definición de actos de comercio.
En el artículo 75 de nuestro Código de Comercio nos da ciertas fracciones donde podemos encontrar todos los considerados como actos de comercio. Como ya se ha visto, cómo han surgido los actos de comercio y cuál es su debida definición, pero siempre y cuando tengan ciertas características para que sean actos de comercio según lo establecido en la ley. Y queremos seguir o dar paso a qué elementos cumplen los actos de comercio, ya sea todo lo que disponga el ya mencionado anteriormente artículo 75 del Código de Comercio, ya sean compras, ventas, enajenaciones o las empresas de construcciones, manufactureras y a todas las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos de Operación de Crédito. Bueno, primero les vamos a mencionar, valga la redundancia, el primer elemento del acto jurídico, que se le denomina como el consentimiento de quien ejecuta el acto jurídico, es decir, el sujeto que se le llama comerciante, que es aquella persona natural jurídica con matriculación y ánimo de lucro que realiza actos de comercio. Está claro que esta capacidad se adquiere para un comerciante, porque ya posee derechos y obligaciones, pero sobre todo obligaciones. Sí es cierto que cuando ya tengan la capacidad de ejercicio y ya hayan pasado por el ejercicio de goce, ya pueden ser comerciantes, lo que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de ejercicio según el artículo 4 del Código de Comercio. También si una persona quiere ejercer el comercio, pero aún es menor de edad, se le debe de reconocer como menor emancipado y a este le permiten disponer de su persona y sus bienes como decide un mayor de edad, pero debe independizarse de la patria potestad de sus padres. Está muy claro que esta opción es correcta porque en algunos casos para ser comerciante. También vamos a tocar el segundo elemento que se da a conocer como el objeto, es decir, en quien cae el acto de comercio o aquellos que se benefician con cualquier producto que ofrecen a las demás personas o a su clientela. Y por último, el tercer elemento de los actos mercantiles es la causa o, por así decirlo, la finalidad que tiene el acto del comercio, desde qué necesidad satisface los productos que se ofrecen al público. Pueden haber muchos ejemplos sobre actos de comercio que se pueden visualizar las partes o los elementos que lo integran, como por ejemplo la compra de vivienda. Se refiere a toda vivienda que sea negociada entre dos partes. En este acto el propietario, es decir, quien vende, obtiene beneficios del bien, producto de la especulación. Es decir, en este acto el comerciante es el que va a vender la casa y otro es aquel que se va a beneficiar con la casa. Para esto debe haber un acuerdo entre las partes para el establecimiento del precio o algunos otros criterios para que se pueda vender la vivienda. Como un segundo ejemplo, pondremos la compra de acciones. Esta se refiere a la adquisición de la porción de una empresa como inversión para recibir dividendos de las ganancias que obtenga dicha empresa al alza, es decir, se dará una inversión para recibir los dividendos de una empresa y aquel que se beneficia con la nueva inversión es aquel que comprará las acciones para que tenga una solvencia económica entre partes. Estos ejemplos son muy explícitos de cómo se integran los tres elementos del acto de comercio, cómo se benefician y cuál es su finalidad de esta parte comercial. Está muy claro este punto en donde debemos tener en cuenta las obligaciones que se tienen, gran importancia para todos, así como el Estado para que los individuos que está alrededor. Por eso, para los que están involucrados en el acto de comercio deben tener en cuenta sus obligaciones y los que ya no pueden ejercer el comercio deben sujetarse a otros lineamientos porque deben estar establecidos correctamente con un organismo que los regule, que maneje sus transacciones de la mejor manera. Como ya antes lo hemos mencionado, que los actos de comercio son todas las adquisiciones o enajenaciones que tengan un propósito comercial, pero ¿alguien me puede explicar cómo se clasifican? Mónica, ¿serías tan amable de hacerlo, por favor? Ahora bien, podemos dar paso al tema de los efectos del acto de comercio. ¿Tú sabes cuál es la finalidad de los efectos del acto de comercio? Claro, su finalidad es producir consecuencias del derecho. ¿Y qué quiere decir con eso? Esto quiere decir que al realizar un acto de comercio se creen, modifiquen, transmitan, declaren o extingan derechos y obligaciones entre los comerciantes. Y bien, si se preguntan que si esto produce alguna reacción, pues por supuesto que sí.
producirían obligaciones de dar, hacer o no hacer, y en algunos casos también la declaración de un derecho, pero también existen los efectos cuando emanan de la realización de la actividad encomendada al comerciante y del objeto mismo del acto de comercio surtiendo su efecto frente a terceros. Por otra parte están lo que son las obligaciones de dar. Esto se refiere a que esta obligación el acreedor puede hacer uso de la fuerza si fuese necesario para exigir el cumplimiento de la contraprestación, es decir, transferir un objeto. Y si el tercero cumpliera con la prestación y el acreedor no le pagara, ¿qué sucedería en estos casos? El tercero se subrogaría en los derechos del acreedor contra el deudor. ¿Cuál es el cumplimiento por terceros? Es cuando el acreedor le asiste el derecho de hacerse preocupar por otro la prestación que el deudor se niega a ejecutar. El tercero al que se encomendó hacer la cosa puede reclamar el pago al acreedor o al deudor. Y si el tercero cumpliera con la prestación y el acreedor no le pagara, ¿qué sucedería en estos casos? El tercero se subrogaría en los derechos del acreedor contra el deudor. ¿Qué me pueden decir de los sujetos del derecho mercantil? Bueno, pues según expresa el Diccionario Jurídico Mexicano, el término sujetos de derecho mercantil se refiere a todas aquellas personas que por alguna razón intervienen en un acto de comercio, esto sea independientemente de que sean comerciantes o no, y que por lo tanto se les aplica el derecho mercantil. Así es, Ociel. Y también se encuentra lo que son los comerciantes. Los comerciantes colectivos, en base al artículo 3º, fracción 2ª del Código de Comercio, son personas morales para quienes basta con que se constituyan bajo una de las formas de societarias establecidas por las leyes mercantiles, para que sean consideradas como comerciantes y sin importar si efectivamente realizan actos de comercio. Y son comerciantes individuales quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera actividades llamadas personas físicas. Y en el artículo 3º del Código de Comercio establece que se reputan en derecho comerciantes. Número 1. Las personas físicas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. 2. Las sociedades mercantiles mexicanas. Y número 3. Las sociedades mercantiles extranjeras o sus agencias sucursales que ejerzan actos de comercio dentro del territorio nacional. Bien, pues he estado escuchando bastante que mencionan a las personas físicas y morales, así que para que nuestro público comprenda mejor el tema, daré paso a hablar un poco sobre estos sujetos del derecho mercantil llamados personas físicas y morales. La persona física es aquel ser humano en lo individual que es reconocido a través de la personalidad, otorgándole atributos que faciliten su convivencia social en el entorno en el que vive. Cuando hablas de atributos, ¿a qué te refieres específicamente? Con esto básicamente me refiero a las características fundamentales que en el plano de lo jurídico embisten a la persona física, como por ejemplo los siguientes que te mencionaré. El primero, el nombre, que se compone de dos partes, que son el nombre de pila y el apellido. Estos últimos solían ser los de los padres, anteponiendo el apellido del padre y posteriormente el de la madre. Sin embargo, se nos mencionaba en clase que en muchas legislaturas se permite cambiar el orden de los apellidos, tal y como es el caso de nuestro país, México. Otro atributo de las personas físicas es el domicilio, pues una persona física puede tener y tendrá varios domicilios simultáneamente, y estos a su vez pueden tener la misma ubicación. En primera instancia tenemos el domicilio real. Este puede ser a su vez, punto 1, el domicilio habitual de la persona física, que más que nada se refiere que para las legislaciones es el lugar donde esta persona resida con frecuencia requerida, es decir, 6 meses para el caso de la legislación federal de México. Como segundo punto, el domicilio de negocios, que es como el nombre lo indica, donde la persona realiza la mayor parte de sus negocios. Y tercer punto, el domicilio accidental, que simplemente se refiere a donde la persona física se encuentre en un preciso momento. Otro atributo de las personas físicas es la capacidad. Esta es, como su nombre lo sugiere, la aptitud de ser apto o adecuado para adquirir y ejercer derechos y obligaciones.
Dicho por el artículo 22 del Código Civil Federal, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte. Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido por los efectos declarados en este código. Otro atributo característico de las personas físicas es el patrimonio, es decir, que simplemente se refiere a todos los bienes que posee una persona física. También está la nacionalidad, se refiere al lugar de origen de nacimiento del individuo. Y por último tenemos el estado civil, que podría, como por ejemplo ser soltero, casado, unión libre, viudo, entre otros. Este es el único rasgo o atributo que diferencia a la persona física de la moral. Ahora bien, por otra parte, la persona moral que acabo de mencionar, también conocida como ente o ficción jurídica, cuenta con los mismos atributos mencionados a excepción del estado civil. La persona moral es una entidad creada por dos o más individuos que se relacionan para perseguir objetivos en común, que el derecho reconoce con la capacidad de contraer derechos y obligaciones. Esta también a su vez posee un nombre, puede ser una denominación social o razón social. La razón social se refiere única y sencillamente a la unión de los apellidos de los asociados. Les pondré un ejemplo para que lo comprendan mejor, tomando como referente a mi compañera Yuridia y a mí. Nuestra razón social sería, por ejemplo, Rojas y Hernández S.A.D.C.B., Sociedad Anónima de Capital Variable. Por el contrario, la denominación social se define como la unión de letras o palabras de forma libre, aunque éstas no posean un significado en específico, como por ejemplo las famosas empresas internacionales que conocemos como Bimbo, Coca-Cola, Sabritas, etc. Además, las personas morales tienen capacidad de goce desde que se registra el acta constitutiva. Sin embargo, la ausencia de este registro no impide su capacidad aunque sea una sociedad irregular. Con sociedad irregular me refiero a que no está constituida de manera legal. Un factor que sí puede ser impedimento para ejercer el comercio, se nos decía en clase que podría ser cuando la empresa entra en un estado de quiebra y los socios son clasificados como quebrados no rehabilitados. Otra limitante podría ser mediante sentencia judicial que puede ser de embargo. De igual manera, la nacionalidad de la persona moral no va a depender de la nacionalidad de sus socios o accionistas, sino del lugar donde se encuentre registrada el acta constitutiva. Y como ya les habíamos mencionado, no posee un estado civil, lo cual la hace desigual en este aspecto a la persona física. Sí, recuerdo que también el maestro mencionó en la clase que por el Código Penal está permitido el aborto hasta las 6 semanas de gestación. Sin embargo, igual nos mencionaba que en algunos lugares de la República, en la legislación del Estado de México y Oaxaca, se permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación, lo cual podría ser considerado un acto ilegal e inmoral. Ahora, por formar parte del derecho mercantil, es importante mencionar los derechos y obligaciones que tienen las personas físicas y morales, que son sujetos del derecho mercantil. Primeramente, los sujetos, como ya los mencionaron, son las personas físicas y morales. Estas cumplen con su personalidad. En el caso de las personas físicas, poseen 3 estados: libertad, ciudadanía y de familia. Por eso, para ser sujetos de derecho mercantil, deben tener ya un carácter de obligatoriedad para que se hagan sujetos a la ley. Ahora, refiriéndonos al principal tema que queremos tocar, definiremos el principal derecho que tienen las personas físicas y morales. Una de estas es la personalidad, que se basa en un derecho intrínseco a la naturaleza humana, y la personalidad otorga al sujeto el derecho de actuar. La personalidad es producto del orden jurídico y surge por el reconocimiento del derecho objetivo, pero como ente racional y capaz de voluntad, es solo la base ética para que les reconozca a los individuos su personalidad. De igual manera surge la duda de qué es el derecho objetivo, pues resolviendo esa pregunta, el derecho objetivo son el conjunto de reglas de derecho civil que regulan los aspectos relativos a las personas para con sus bienes, es decir, son todos los aspectos que integran a cada sujeto, todo lo que cuenta en la forma material. También, el derecho de la personalidad se define como el conjunto de reglas que se aplican a la persona considerada en sí misma, es decir, en su existencia,
individuación y el poder que tienen en actuar y por el cual el derecho civil establece las condiciones para que el ser humano por sí mismo o en agrupación, a través del derecho, cuente con atributos para actuar en el medio social, previniendo límites y barreras en cuanto a sus relaciones. Y con relación a las personas morales, la personalidad se constituye o se da por un acuerdo de voluntades de sus socios, y para que se inscriban en el registro público. Y ahora, si se pierden en el momento en el que se disuelve la empresa por quiebra o por otra eventualidad. También, para cuando se disuelva la empresa, deben quedar satisfechos los créditos a cargo, con excepción del acta de liquidación, en el registro público, extinguiendo con ello sus atributos. También, como otros derechos en las personas físicas y morales, se conoce como número 1 el concurso mercantil, es decir, que si en caso de insolvencia un comerciante puede obtener la declaración de concurso mercantil con la finalidad de acordar un plan que permita al comerciante obtener la quita de sus proveedores, este derecho está regulado por la Ley de Concursos Mercantiles. Está claro esto sobre el concurso mercantil. Y ahora, otro derecho que se tiene es la agremiación. Bueno, en esta se trata de un derecho originario de cada trabajador y forma parte de la Declaración de Derechos Sociales adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y es una de las más importantes convenciones en materia laboral surgidas en la Organización Internacional del Trabajo. Está claro esto sobre el concurso mercantil. Y ahora, otro derecho que se tiene es la agremiación. Bueno, en esta se trata de un derecho originario de cada trabajador y forma parte de la Declaración de Derechos Sociales adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y es una de las más importantes convenciones en materia laboral surgidas en la Organización Internacional del Trabajo. Está claro esto sobre el concurso mercantil. Y ahora, otro derecho que se tiene es la agremiación. Bueno, en esta se trata de un derecho originario de cada trabajador y forma parte de la Declaración de Derechos Sociales adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y es una de las más importantes convenciones en materia laboral surgidas en la Organización Internacional del Trabajo. Como segundas obligaciones son conservar los documentos relacionados a su actividad o a su negocio. Esto lo regula el artículo 38 del Código de Comercio y deberán conservar en un plazo de 10 años, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal y registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano. Bueno, haciendo referencia al último punto, quiero describir qué es el CIEM. Según el artículo 3 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones lo establece, ya que este depende de la Secretaría de Economía. La CIEM es un instrumento del Estado mexicano con el propósito de captar, integrar, procesar y suministrar la información oportuna y confiable. Es así como este órgano es muy importante para las empresas que tengan que ver con actos de comercio y es por ello que estos deben estar sujetos a derechos y obligaciones y que salgan satisfechos en cumplir y que la ley igual los proteja por las actividades que realicen los comerciantes. Se entiende que estas obligaciones hacen que la economía del país se vea beneficiada porque sin los actos mercantiles no podría aumentar las fuentes de empleo y abrir puertas hacia otros mercados que satisfacen necesidades de los comerciantes en distintas actividades para la producción de lucro. El artículo 33 del Código Civil Federal nos dice que la capacidad jurídica es uno de los atributos de las personas y es la aptitud natural, legal, que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones para poder ejercerlos por sí mismos o por sus representantes. Como lo dice el artículo 34, la capacidad jurídica es igual para el hombre y para la mujer. Así es, la primera es la capacidad de goce que se adquiere desde el momento de la concepción hasta antes de los 18 años, donde el sujeto solamente es titular de derechos según el derecho civil, carece de entender y de querer. Excepciones de menores emancipados que su principal requisito para tramitar este juicio es que el menor tenga por lo menos 14 años cumplidos
Posteriormente ya se puede hacer titular de derechos u obligaciones. Pero recordemos que independientemente que si la persona fallece, los derechos y obligaciones pasan a ser parte de sus familiares cercanos. Algunas excepciones son personas con síndrome de Down, esquizofrénicos, personas en estado de coma conocidos como interdicción, personas cumpliendo una pena de prisión, así como también los ebrios consuetudinarios. La capacidad de las personas morales se puede demostrar mediante el registro público del acta constitutiva, pero la ausencia del registro no impide su capacidad aunque ésta sea una sociedad irregular, está regulada. Se distingue de las personas físicas en dos aspectos. 1. En las personas morales no se puede tener incapacidad de ejercicio, toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser humano. ¿Cuáles son aquellos? Pues sería la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad. La segunda nos dice que en las personas morales su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. La capacidad de las personas físicas se pierde con la muerte, que una vez corroborada, se avala con el certificado de defunción correspondiente emitido bajo la responsabilidad de un médico certificado inscrito ante el registro civil, que a su vez expedirá el acta de defunción respectiva. ¿Qué me pueden decir de la Ley de Protección al Consumidor? Es una ley promulgada por el expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. La presente ley tiene por objeto la defensa, promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Buscan la calidad y seguridad en el servicio. Son los retos que tienen las empresas mexicanas frente a sus consumidores. Estos últimos se encuentran protegidos por la legislación respectiva, misma que puede sancionar a las empresas que no cumplan con lo que ofrecen. Entonces, por lo tanto, también se encarga de velar por los intereses de los consumidores y de dar certeza jurídica en la relación entre proveedores y consumidores. Podemos encontrar varios derechos básicos en la ley, como lo que son: derecho a la vida y seguridad de los consumidores que adquieren algún producto o servicio. 2. Derecho a elegir con conocimiento el producto o servicio que mejor le convenga. 3. Derecho a la prevención y reparación de daños tanto individuales como colectivos y acceder a la tutela de órganos administrativos y judiciales. Y 4. La protección de intereses económicos de los consumidores ante la publicidad engañosa y contratos ventajosos. Por ello, uno de los objetivos del poder del consumidor es reforzar los derechos de los consumidores y ampliarlos con el reconocimiento de nuevos derechos aún no considerados por las leyes mexicanas. Un artículo que se me hizo interesante fue el 56, donde nos dice que el contrato se perfeccionará a los 5 días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la firma del contrato. Lo último que suceda durante este lapso, el consumidor tendrá el derecho de revocar su consentimiento sin responsabilidad alguna. La revocación deberá hacerse mediante aviso o mediante entrega del bien de forma personal, por correo registrado o certificado. Y en el artículo 10 queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad, integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. Y en el artículo 2 dice que para los efectos de esta ley se entiende por consumidor a la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios, al proveedor como la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o distribuye de bienes, productos y servicios. Ahora, dirigiéndonos al siguiente tema, ¿alguno de ustedes podría mencionarme qué es el comercio electrónico? Yo sí sé a qué se refiere. Bueno, el comercio electrónico es el proceso de compra y venta de productos por medios electrónicos, como aplicaciones móviles e internet. También existen ventajas y desventajas del comercio electrónico.
Por ejemplo, las ventajas para las empresas son acceso al mercado mundial, interacción con los clientes, reducción de los costos de comercialización, y las desventajas de los clientes y empresas son sus dificultades de acceso, facilidad de uso y conocimiento de las redes, seguridad, entre otras. Yo investigué y encontré tipos de comercio que son los siguientes. Exigente comercio, electrónico B2B, esto quiere decir que va de negocio a negocio y que no intervienen los consumidores. Otro de ellos es el comercio electrónico B2C. Este tipo va de negocio a un consumidor y es el de mayor difusión. Generalmente utilizamos el tercero, que es el comercio electrónico B2E. Este es el de negocio al empleado. Este se enfoca principalmente entre una empresa y sus empleados. Tiene que llevar una relación. El cuarto es el comercio electrónico C2C. Significa que va de consumidor a consumidor. En este tipo normalmente se encuentran personas que tienen productos que ya no utilizan y quieren ponerlos en venta. Ahora, para finalizar con esta transmisión, cada uno de nosotros mencionaremos cuál fue el aporte o el impacto que tuvo esta transmisión en nuestro aprendizaje y en nuestro conocimiento, y más que nada en la aplicación que le podríamos dar en la vida cotidiana. Me pareció muy interesante todo esto, ya que nos ha dado mucha información sobre cómo se maneja la manera mercantil en el derecho. Lo que me dio más información y me pareció muy interesante, y sé que pues más adelante tal vez lo necesite o me pueda ayudar en alguna situación, fue la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que ahí encontramos diversos artículos que nos pueden ayudar en alguna situación que tengamos con algún producto comprado y que tenga publicidad engañosa o que no nos respeten pues el precio o cualquier situación como esas, y nos podemos basar en los artículos que nos pueden ayudar a defender nuestros derechos y así obtener el producto que se promociona, ya que por ejemplo en alguna ocasión pues vimos que por ejemplo en Chedraui me parece que habían puesto pues mal un precio de unas botellas y pues le había puesto un precio muy barato, entonces pues la gente fue a comprar y así, pero pues aunque la empresa se quiso echar para atrás y decir que no, pues que había sido un error de publicidad, pues no les quedó de otra más que respetar, porque era lo que estaban ellos promocionando. Y bueno, siento que igual en alguna situación que nos pueda pasar, podemos aplicar eso o buscar en la ley federal cuál artículo nos puede ayudar. Y por otro lado podemos encontrar lo del comercio electrónico, que pues como bien lo comentamos era pues el proceso de compra y venta de productos, ya sea por internet o así, ¿no? Y pues esto es lo que pues en esta época es lo que se está dando más, porque pues ya la mayoría de las personas compran pues que la ropa por internet o por aplicaciones que pues están a la moda, y esto también nos ayudaría a comprender más lo que estamos haciendo y saber qué podemos hacer en alguna situación que se nos presente. A mi parecer, estos temas son muy importantes, ya que nos brindan algunos artículos del Código de Comercio en donde nos menciona qué hacer ante alguna situación del cumplimiento de las contraprestaciones, entre otras obligaciones de dar, hacer y no hacer. Por otra parte, tenemos en el tema del comercio electrónico que nos dice que es el proceso de compra y venta de productos por medios electrónicos, ya que en la actualidad tenemos muchos avances de la tecnología y ahí es donde se hacen estos tipos de propaganda para poder realizar su venta de prendas, cosméticos, entre otras cosas, más que a veces vienen defectuosa la ropa o no viene igual que a la imagen que viste y por algún motivo ya no se puede regresar. Yo investigué y encontré tipos de comercio que son los siguientes. Exigente comercio, electrónico B2B, eso quiere decir que va de negocio a negocio y que no intervienen los consumidores. Otro de ellos es el comercio electrónico B2C. Este tipo va de negocio a un consumidor y es el de mayor difusión. Generalmente utilizamos el tercero, que es el comercio electrónico B2E. Este es el de negocio al empleado. Este se enfoca principalmente entre una empresa y sus empleados. Tiene que llevar una relación. El cuarto es el comercio electrónico C2C.
significa que va de consumidor a consumidor. En este tipo normalmente se encuentran personas que tienen productos que ya no utilizan y quieren ponerlos en venta. Mi conclusión respecto a esta larga transmisión que hemos emitido es que a mi parecer los temas son muy interesantes y que ya había escuchado sobre ellos, puesto que se relacionan en ciertos ángulos a la contabilidad, ya que al inicio del estudio de esta carrera vimos cosas referentes a lo expuesto el día de hoy en este podcast, al igual que el semestre anterior en Fundamentos del Derecho, temas similares a las personas jurídicas, sean físicas o morales, los atributos que poseen y también lo relacionado a denominación social y razón social, pero no solamente tiene impacto en nuestra carrera, sino que además el derecho mercantil a mi parecer se relaciona en nuestro día a día, como por ejemplo, comenzando desde nosotros como estudiantes. Cuando nos dirigimos a la universidad, acudimos al transporte público, sea taxi, combi, autobús, etc. En ese momento estamos realizando o llevando a cabo una transacción. Ya estando en la universidad, un ejemplo claro sería en la cafetería. Al comprar algún alimento, también estamos realizando una transacción comercial, es decir, compra-venta. Y por último, de ejemplo, puedo mencionar nuestra actual condición de estudiantes al pagar la inscripción o reinscripción. En pocas palabras puedo destacar que empaparnos de conocimientos y temas de estos nos ayudan mucho a ampliar más nuestro conocimiento en diferentes ámbitos. Así que espero que este podcast les haya servido para poder tener más conocimiento sobre el tema, tanto como me ayudó a mí. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por habernos acompañado hasta el final y esperamos que haya sido de su total agrado los temas mencionados en esta primera transmisión para poderlos ayudar a retroalimentar su conocimiento en temas referentes al derecho mercantil. Hasta la próxima.